aplauso a nuestro Redentor Jesucristo. Padre, bendice tu palabra. Señor, bendice los oídos de tu pueblo. Venimos, Señor, poniendo nuestro corazón a tus pies. Haz lo que quieres, Señor. Danos la fe, Señor, para esperar en ti. Señor, danos las fuerzas, Señor. Y, Señor, que podemos ser un pueblo de oración. Y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios los bendiga una vez más. Cuando veo la asistencia, hay dos cosas. Pueden estar las madres celebrando con sus hijos. Yo pensé que iba a estar lleno ahora por Día de las Madres, pero también otra cosa vino a mi mente. Yo estoy orando para avivamiento. Yo estoy orando que Señor, tú trae a la iglesia, Señor, a aquellos que van a venir a conocerte a ti. Pero hay otro que sabe eso y él está trabajando también y es el enemigo en el barrio, le decíamos el chamuco. Él está muy activo. Un pastor dijo, un diácono le dijo al pastor, tú ves lo bien en todo. Y el pastor dijo, pues Dios es fiel. Entonces dijo, a ver, dime algo bueno del diablo. El pastor se puso a pensar y dijo, pues es trabajador, ¿eh? Entonces, estamos en el libro de Hechos hoy, el Hechos capítulo 4. Vamos a ir a Hechos capítulo 4. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Pedro y de Juan cuando los tuvieron delante del tribuno, delante del concilio? Ellos estaban ahí. Y dice la palabra de Dios, vamos a dar el principio, entonces vamos a ir al versículo 21, pero en el principio vamos a ir a Hechos 4, 5 y 6, y dice, aconteció que el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Alejandro, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Una vez más, para que nosotros entendamos lo que está pasando, Juan y Pedro están delante del concilio y se reúnen los escribas, los ancianos, dice también los gobernantes y los sumos sacerdotes, y hicieron una cosa que es muy interesante. Trajeron a su familia. Quiere decir que en la audiencia de ese concilio estaban unas madres, a lo mejor unas hermanas, a lo mejor otra familia. Y cuando yo estoy preparando un mensaje, para mí es difícil decir, Alejandro, quiero que traigas un tópico del dinero, del diezmo, de un día de la madre, un Día de los Padres. Para mí es difícil porque es un como les dice, un estudio topical, sobre un tópico. Para mí es difícil. Yo siempre, cuando yo doy principio a mi día, estoy leyendo la palabra de Dios. Y yo creo que Dios va a instruirme en donde yo estoy. Entonces, iba a hacer un sermón tópico del Día de las Madres y dije, me encontré por donde quiera en muchos lugares de las Escrituras que habla de la madre, del amor. Y dije, ¿sabes qué, Señor? Voy a volver a ver qué es lo que tú tienes siguiendo en el libro de Hechos. Y vino esto a mente en cuando el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Y por seguro en ese concilio, en ese tribuno, en esa audiencia había una madre. Y ella está pensando, y se acuerdan lo que pasó es que había un cojo que los ponían al templo. Y cuando Juan y Pedro entraron, lo miraron, dice la palabra de Dios, intensamente. Y Pedro le dijo, mirarme. Y lo miró, que él esperaba un limosna. Y digo, no tengo oro ni plata, pero lo que sí tengo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y se levantó.
Y aquí también la palabra de Dios nos enseña que habían un padre y una madre que vinieron y testificaron de este hombre. Él tenía 40 años. Yo me pongo a pensar si la mamá de ese hombre que tenía 40 años, que lo ponían en el templo, en la puerta del templo, decía la puerta de hermosa, de la misericordia de Dios. Y una madre que está cargando con su hijo por 40 años que es cojo. El amor y la paciencia, la ternura y el amor de esta madre que tenía que cuidar de este varón. Tenía 40 años. Pero ella estaba amando, ella estaba cuidando. Ella estuvo ahí por su hijo. Aun cuando nadie quiso, ella estaba ahí. El sacrificio, el cuidado de una madre, de este varón de 40 años. Y vemos el testimonio, y una vez más quiero que reflejen en el concilio y una madre que está escuchando todo esto y viendo. Yo conozco a esta mujer, yo conozco a este varón. Y mirando, y el testimonio de esta persona. Dice Mateo 16, 24, si lo quieren apuntar, Mateo 16, 24, 25 y 26. Dice esto la palabra de Dios. Y cuando yo leí esto, me acordé de una madre. Y cómo vemos el amor de Dios por medio de una madre. Dice Mateo 16, 24, dice así: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Y veo eso, el amor de una madre. Dice, ella tomó su cruz de este hijo que tenía 40 años. Y hay aquí, o a lo mejor conocemos unas madres que están cargando con una cruz, pero siguen siguiendo a Dios. El mensaje hoy es de una de esperanza. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces vemos a la madre que cuántas veces se niega ella misma para la bendición de sus hijos. Vemos a Dios que dice, Dios, Padre nuestro que está en el cielo, como un hijo. Dice, venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma tu cruz y sígueme. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y vemos una vez más el ejemplo de una madre que no está preocupada de ella, sino de sus hijos. El 26 dice así: porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde a su hijo? Pensarlo. Lo cambié un poquito, pero vemos aquí el amor de Dios. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha una madre si gana todo el mundo y pierde a su hijo? Nos ponemos a pensar. Y vemos el sacrificio y vemos el amor de una madre que ella carga con su cruz, orando siempre por sus hijos. Yo tengo 2 hermanos que fallecieron, pero yo sé dónde están. En el reino de Dios, porque mi madre siempre orando por ellos, siempre intercediendo por ellos. Dice la palabra de Dios, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Hechos, seguimos en Hechos, y esta vez estamos en Hechos 4, 21, donde dejamos la semana pasada. Dice Hechos 21, 4, 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigar por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho en este hombre. Hay que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más que 40 años. Entonces vemos que no podían decir nada. Lo amenazaron, pero no podían hacer nada porque lo que Dios ha hecho en tu hijo, lo que Dios ha hecho, nadie lo puede negar.
Dice segundo de Pedro 3:9, segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda en su promesa, según algunos la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Déjeme leer esto una vez más. Y esto es para todas las madres que están orando, que están pidiendo que haya un cambio en mi hijo, que haya un cambio mucho más la oración intensamente por una hija. Un varón puede dormirse en un carro, pero una hija es diferente. Y vemos aquí que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no lo retarda en su promesa. Seguir orando. No tarda en su promesa, dice el Señor no retarda en su promesa, según algunos tienen por tardancia. Mejor hay algunos que piensan, pues no hay esperanzas. Estoy orando, y nosotros decimos, ya te estás tardando mucho, Señor, ya tengo 40 años orando por mi hijo. Y no veo cambio. El Señor no retarda en sus promesas, según algunos que la tienen por tardancia, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Él no está tardando, Él tiene paciencia para el hijo, para la hija. El hijo pródigo, la hija, aún a mejor el esposo. No te desesperes, yo siempre, y lo he dicho 1000 veces, a las madres, no dejes de orar. Le digo a las esposas, no dejes de orar. Porque si usted como una madre paras de orar por tus hijos, ¿quién va a orar? Si tú como esposa paras de orar por el esposo, ¿quién va a orar con esa intensidad de oración? Dice la palabra de Dios en Hechos 4:5, aconteció al día siguiente, en cuando, segundo de Pedro 3:9, no retarda en sus promesas. La madre sufrió por 40 años, pero al fin Dios es glorificado. El 23 dice esto, y puesto en libertad vinieron a los suyos. ¿A quién? A los suyos. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principados sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Vemos que el mundo va a menospreciar, va a perseguir. A lo mejor yo me acuerdo muy bien que mi madrecita, ella me invitaba a la iglesia, ella me llevaba a la iglesia. Les hago broma porque así, si ven mis orejas, por eso están tan largas, porque ella me llevaba a la iglesia. Yo no quería ir. Yo no quería venir a la iglesia. Pero mi mamá estaba siempre trayendo a la iglesia. Dice, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principados sacerdotes y los ancianos les habían dicho. El mundo siempre va a estar atrás de ti. No vayas a la iglesia. Ellos siempre están contra la obra de Dios. Mateo 5:10, si lo quieren apuntar, Mateo 5:10, 11 y 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os insultan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué digo esto? Porque yo le decía a mi mamá, yo no quiero ir, y yo en rebeldía no quería ir.
Y la bendición, dice la palabra de Dios, si quieren una bendición de Dios, esto no es lo que están pensando. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendiciones a usted, porque a lo mejor hablan mal de ti, tus hijos. Tú siempre me estás molestando que Dios, que Dios, que Dios, que Dios. Y dice la palabra de Dios, bendecidos es aquel que padece persecución. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguían a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero es que me tratan muy mal. Cada vez que voy y hablo de Cristo, me tratan muy mal. Y yo les he dicho a ustedes 100 veces, ¿y cómo trataron a nuestro Señor? Lo rechazaron. Y los discípulos, los apóstoles, aquí dice la palabra de Dios claramente, y aún trataron a los profetas de la misma manera. Pero seguir adelante, seguir orando por tu hijo, seguir orando por tus hijas, seguir orando. Y no le haces si te maltratan, no le haces si dicen cosas que te duelen. Tú sigue haciendo la obra porque queremos verlos en el reino de Dios. Queremos verlos en el reino de Dios. Juan 14:26 dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces aquí una vez más estamos aquí para acordarles. Dios es fiel. Dios puede hacer milagros. Dios puede sanar. Dios puede librar a aquellos que están adictos a la droga, al alcohol. Dios puede hacer esa obra porque lo ha hecho en mí. Y veo y testifico de esto. Vemos que el enemigo trata de desanimar, pero Dios está hablando por medio de su palabra y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No te dejaré, siempre estaré contigo. Aún dice la palabra de Dios, hasta el fin del mundo. Nosotros estamos pidiendo, Señor, danos más fe para creer tu palabra, para creer tus promesas. Danos más fe. Y el 24 dice así, y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay, lo que en ello hay. El trapa del enemigo, el chamuco. Mira a tu hijo. Mira dónde anda. Mira la condición. Él te maltrata, él te persigue porque tú lo invitas a la iglesia, queriendo tú lo mejor para él, para ella. Mirarlo, verlo. Y nosotros lo vemos y decimos, pero nuestro Dios es mucho más grande. Nuestro Dios es mucho más grande. Dios puede sanar. Al cojo lo levantó para que caminara. Al ciego que no ve, lo tocó y ve. Entonces nosotros tenemos que tener fe en nuestro Dios de lo que Él ha dicho. No de lo que vemos, sino en quién esperamos. No en lo que estamos viendo, no hay esperanzas en el vista, sino en el poder de la promesa de la palabra de Dios. Yo os librará a ellos. Dios está invitando que nosotros confiemos en Él, que nosotros estamos con confianza en nuestro Dios, no en lo que vemos, sino en lo que creemos.
sino en lo que dice la palabra de Dios. Primero de Pedro 5:7, apúntenlo por favor. Echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué lo carga? ¿Por qué lo carga? Porque vemos y nos preocupamos, estamos desesperados. Y Dios nos está invitando a confiar en Dios. Primero de Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades. ¿Cuántas? Todas. Echar todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está cuidando. Y tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, poner tus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él está escuchando. Que no vayamos a dejar de orar por ellos. Dice también la palabra de Dios en Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en ti preservar, porque en ti ha confiado. Entonces Él está guardando en completa paz a nosotros. Volver a lo que Dios dice, volver a la promesa de Dios. Acordémonos lo que Él ha prometido. Y tu ansiedad, dáselo a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Confiar en Dios y tener paz. No dejar de orar, pero confiar en Dios. Isaías 49:25. Pues así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del poder del guerrero y el botín sea arrebatada del opresor. Yo defenderá tu causa y salvará a tus hijos. Esto lo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Entonces, el versión de Reina Valera contemporánea dice así una vez más, y esperemos en esto, porque nosotros estamos viendo a nuestros hijos, y los vemos en la esclavitud de la droga, lo vemos en la esclavitud del alcohol, lo vemos en la esclavidad de ser deprimidos, decaídos. Y dice la palabra de Dios en Isaías 49, púntenlo, que sea una oración para usted, por tu hija, por tu hijo. Pues así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado. Ese varón, ese joven será rescatado, dice, pues así dice el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del poder del guerrero, el botín se le arrebatará al opresor. Yo defenderé tu causa, hija. Yo defenderé tu causa, padre, madre, y salvaré a tu hijo, a tus hijos. Promesa de Dios. Que nosotros podemos acordarnos de la promesa de Dios en estos tiempos. Que nosotros no dejemos, especialmente este día, a las madres que están orando por sus hijos. Señor, salva. Yo aquí tengo a mi madrecita y yo por seguro pienso que ella decía, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Yo sé que mis hermanos están en el cielo por la oración y compartir el Evangelio. Dice Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracia. Hay una diferencia, un pastor, el pastor Juventino Suárez, un pastor mentor mío, lo veía como un padre espiritual
Él siempre decía, el orar es una cosa, pero el rogar es otra. Él dijo una vez, él estaba compartiendo, una vez se cayó su hijo y quedó como muerto. Él no se puso a orar, así como vemos a nuestros hijos. Él no se puso a orar, él estaba rogándole a Dios, salva a mi hijo, dale vida, porque quedó como muerto. Él me dijo a mí, me dijo, Alex, sabes que hay tiempos que estamos orando y hay tiempos de rogarle a Dios. Y a lo mejor usted, como padre, como madre, están orando, pero ya han pasado el tiempo de orar, ya están rogando. Señor, no veo esperanzas. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y dice esto la palabra de Dios, la promesa de Dios en el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y la comadre y la vecina te ve. ¿Cómo es posible que en este instante tienes paz? Porque el Dios de paz os dará paz, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes tener paz? Porque yo creo en mi Dios. Yo espero en mi Dios. Y Él me ha hecho una promesa que Él va a rescatar al oprimido. Dice Jeremías esto. Jeremías 31:16. Escuchen bien esto. Este es un versículo que cada uno debe de apuntar, debe de marcarlo en tu Biblia. Jeremías 31:16. Así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando? Dios. El Altísimo, el Todopoderoso, el Creador de todo el mundo, el que nos hizo a nosotros y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, el que hizo nuestra familia y puso ese muchachito en tu vida y puso esa muchachita en tu vida y dice así, así ha dicho Jehová, así dice Dios, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas de tus ojos, reprime, detén del llanto de tu voz y de la lágrima de tus ojos. ¿Por qué? Porque recompensa hay para tu trabajo. Una vez más, reprime o detén el llanto de tu voz y de las lágrimas de tus hijos. ¿Por qué? Porque recompensa hay en tu trabajo, en orar por tu hijo. Detén el llanto. Tristemente, una vez fui a un funerario y el papá y la mamá cristianos, ellos estaban gritando, ellos estaban lamentando, ellos estaban el llanto en una manera tremenda, como si el hijo no conocía a Cristo, pero sí lo conocía. El hijo sí lo conocía. Y aquí dice la palabra de Dios, reprime el llanto de tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque recompensa hay para tu trabajo, el criar de tu hijo, la oración de tu hijo. Dice Jehová, y volverán, ¿quién? Tus hijos, tus hijas. Y dice Jehová, y volverán a la tierra, de la tierra del enemigo. Esperanzas hay también para tu provenir.
dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra, una tierra de paz, una tierra de seguridad, una tierra de bienestar. Una vez más, así ha dicho Jehová, reprime el llanto de tu voz y de las lágrimas de tus ojos, porque recompensa hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanzas hay también para tu provenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Esto es promesa de Dios para usted. Deténlo. Señor, tu palabra dice, ¿dónde voy sino a ti? Estoy rogando por mi hijo. Y hay que orar. Como dije en el principio, si ustedes paran de orar, ¿quién va a orar? No dejen de orar. La victoria viene. Dice la palabra de Dios, Proverbios 22, 16, Proverbios 22, 6, disculpa. Dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Promesa de Dios. Instruir, dice, instruir al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Aun cuando se siente que ellos se están apartando. Tener fe. Hay que hacer nuestra parte para seguir y compartir la palabra de Dios y instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, instruir al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Hacer nuestra parte y compartir o impartir la palabra de Dios. Y dice Lucas 24, 45, Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nosotros la obra es instruir a nuestros hijos, instruir a nuestras hijas. Tú seguir fiel en la oración, tú seguir fiel en la obra que Dios te ha mandado. Dios ha puesto a esa persona en tu vida, a ese joven, jovencita en tu hogar. Y dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Un día van a entender las Escrituras y el amor que mi madre me ha dicho desde que era chiquito, que ha compartido conmigo la fe que ella tiene para sus hijos. Hechos 4, regresando a la celebración que fueron librados Pedro y Juan. El 24 dice así, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se aborrotan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Ves? David está hablando, pero él está hablando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que por boca de David, tu siervo, dijiste esto, Dios. ¿Por qué se aborrotan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Dios está usando a su siervo David para compartir la palabra de Dios. Y vemos aquí en Salmos 37, 13, dice, el Señor se ríe de ellos porque ve que viene su día. Ellos están en rebeldía. ¿Ves? Yo todos los días veo las noticias porque quiero estar a par de lo que está pasando en el mundo. No sé cuántos de ustedes están viendo las noticias, pero yo lo veo todos los días para estar a tiempo, para estar atento a lo que está pasando.
en las escuelas, en los deportes, de cómo la sociedad se está rebelando, está en rebeldía contra las cosas de Dios. Lo bueno es hecho como si fuera malo. Y lo que nosotros sabemos por seguro que eso no agrada a Dios, lo están diciendo, no, está bien, tranquilos. Y Dios se ríe de ellos en su rebeldía, porque sabe que un día, su día viene, el día de juicio. Nosotros tenemos que compartir con nuestros hijos, porque sabes que en las noticias estamos viendo, estamos dando cuenta lo que están enseñando en las escuelas a nuestros hijos. El dictador Hitler, él no se preocupaba de la multitud. ¿Sabes quién quería? Tus hijos. Dame la mente de los niños. Dame la mente de los niños porque a rato ellos crecen con la mentalidad que yo he puesto en ellos. Hay que tener cuidado con nuestros hijos. Ver lo que ellos están viendo. Escuchar lo que ellos están escuchando. Ver lo que les están enseñando en la escuela. Estamos bajo del ataque y Satanás, madres, Satanás quiere a los niños porque es el futuro. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Dice la palabra de Dios en las escrituras donde nosotros estamos hoy, dice que por la boca de tu siervo dijiste, ¿por qué se aborrota la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Eso es el día que estamos nosotros hoy día. Y dice la palabra de Dios, y Dios se ríe de ellos, porque vendrá. Yo me pongo a pensar en que están tratando de salvar a este mundo. Están tratando de no contaminar el aire. Están tratando de no contaminar la agua. Están tratando de hacer tantas cosas para salvar a este mundo. ¿Quieren saber lo que pasa con este mundo? Lean el libro de Apocalipsis. El terminar de este mundo va a terminar con fuego. Va a ser purificado y Dios va a crear un nuevo tierra y un nuevo cielo. ¿Ves? Yo no digo que no debemos de hacer lo que podemos hacer, pero el mundo está tratando de salvar un mundo que Dios dice, este mundo no va a ser el mundo que yo tengo preparado para mis hijos. Un nuevo. Y esa palabra nueva tierra y nuevo cielo es totalmente, no es renovada. Escuchen, ese mundo que Dios tiene para nosotros no es un mundo renovada. La palabra en el griego quiere decir nuevo. Nuevo mundo. Pero el mundo está tratando de pensar que vamos a salvar a este mundo. Dios dice, no, este mundo ya está perdido. Yo voy a dar un nuevo mundo. Quiero que vayamos terminando con el libro de Josué. Josué 24:15. Josué 24:15. Y dice esto Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogir hoy a quién servirás. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuyos tierra estás habitando, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y Josué le dijo al mundo, y les dijo, ustedes escogen lo que quieren hacer. Si quieren servir a los dioses de los amorreos, si quieren servir a los dioses de sus padres que estaban al otro lado del río, pero cada uno de nosotros, aún los que están escuchando en el internet, pero yo en mi casa
Serviremos a Jehová. Serviremos a Dios. Esto es la oración de cada uno de nosotros. Bendecidos cuando os persiguen y hablan mal de vosotros. Es una bendición porque de ellos es el reino de Dios. Una nueva tierra, un nuevo cielo, un hijo que el mundo ve y menosprecia. Nosotros estamos orando. Sálvalos. Porque hemos escuchado de tu palabra que tú los vas a rescatar de la tierra del enemigo y los vas a traer a un lugar seguro, a un lugar de paz. Una vez más, a la presencia de Dios. Y tenemos que seguir orando por nuestros hijos. Tenemos que seguir, aún no es lo que vemos, sino en quien esperamos, que es el Creador del cielo y de la tierra. Dios es bueno. Dios puede hacer milagros. Lo sé porque lo ha hecho en mí. Lo sabemos porque lo ha hecho en tu hogar. Dios es bueno y le alabamos ahora y para siempre. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, en este momento tú estás mirando al hijo pródigo, a la hija que no está en caminos buenos. Y nosotros queremos unirnos en la oración de esta madre, de los padres, que están orando por sus hijos. Y quiero que con todo ojo cerrado, esto es algo muy personal, porque se trata de un hijo, se trata de una hija. Y queremos levantar a estos, los nietos, los sobrinos, los hijos, los padres, las madres, el esposo, la esposa. Señor, que tú los salves. Queremos unirnos a la oración de aquellas madres. Voy a invitar a, si hay una madre aquí en este día que quiere venir y traer a su hija a su hijo al altar de Dios para no tener que preocuparnos, sino Dios, haz tu obra. Voy a invitar que pasen adelante para orar por ti, para orar por ti, para orar por tu familia. Y cada madre que siente en su corazón que el Espíritu está llamando y dice, venir a mí. Voy a invitar que pasen aquí al altar de Dios, aquí donde Dios ve y escucha. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús
su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Padre, estamos rogando hoy día por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro hogar, nuestra familia. ¿Dónde más iremos? ¿Dónde más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y en este momento queremos poner a nuestros hijos, a las hijas, a la familia. Señor, que tú tengas misericordia sobre ellos como lo has tenido sobre nosotros. Y tu gracia los alcance así como nos alcanzaste a nosotros. Te glorificamos, Padre. Te damos gracias por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, tú quiebras cada cadena, Señor, y te damos gracias. Bendice a estas madres que vienen a ti con esta petición. Señor, que día sea un día de regocijo, que sea un día de fe. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.